Y el título se llama Sin querer queriendo. Así que ya empezamos con algo bien particular, ¿no? Sin querer queriendo. Y cuando yo estudiaba todos estos pasajes, está basado en Mateo 9, del 18 al 26. Y aquí en particular surgen varias cosas interesantes y voy a explicar el título. De hecho, tengo en rojo, explica el título, ¿no? Sí, ¿no? Porque sin querer queriendo, y es entendiendo cómo Jesús es tan exuberante en vida y Él es la vida misma, de manera de que lo que nos vamos a encontrar a continuación va a ser personas que lo van a ir a buscar a Él para que Él pueda responder a su petición, a su oración, a su sufrimiento. Y por eso se llama sin querer queriendo, porque Él no estaba siendo intencional. Jesús no fue hacia estas personas, ellas llegaron a Él, ¿sí? Y es tan poderoso y es tan exuberante de vida nuestro Señor, que sin tener la intención, pero teniéndola, terminó siendo respuesta a la oración de estas personas. Y vamos a descubrir cómo fue. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, leamos Mateo 9, del 18 al 26. Y yo voy a leer en la Reina Verdadera, Reina Valera. Y dice así. Mateo 9 del 18 al 26 dice. Voy a leerlo todo y después empezamos a desglosarlo. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y aquí arrancamos. Paralelamente vamos a encontrar en Marcos y en Lucas. En Marcos vamos a encontrar del capítulo 5, versos 21 al 44. Y Lucas capítulo 8, versos 40 al 56. Y en primer lugar vamos a ver algo interesante aquí. Primero, Él se levantó. Es la palabra que considero más relevante de Mateo 9, el verso 18 al 19. Y vamos a leerlo nuevamente. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús, y se levantó Jesús, y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Adicional, vamos a ver en el verso Marcos 5, 21 y 23. Porque
el contexto de esto, ¿qué es lo que está pasando acá? Dice Marcos 5, 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Nos cuenta qué es lo que estaba pasando. Él estaba en Capernaum. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. En Marcos ya vemos el nombre de la persona que se había acercado a Jesús. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces aquí ya acabamos de descubrir el nombre de la persona, se llama Jairo, ¿sí? Y nos dice varias cosas. En Mateo, en Marcos y en Lucas nos hablan de que era un principal. Nos dice que es un jefe de los judíos, o sea, es una persona importante. Es un dirigente de la sinagoga, ¿sí? Estas personas eran muy importantes y en conclusión era un fariseo. Tres doritos antes, unos capítulos antes, en Marcos 3, del 1 al 6, si quieren lo pueden anotar y en sus casas lo pueden leer. Jesús sana en esa sinagoga en Capernaum, donde Jairo se encontraba, a un hombre con la mano seca, y lo hace en el día de reposo, el día que ellos tenían que descansar. Y los fariseos esperan, porque todo es contraste teológico que ellos tenían, querían saber si lo iban a sanar o no, y efectivamente Jesús lo sana. Y para ellos esto es terrible, esto genera un caos. Es tan así que estos fariseos crean un complot, ya les digo exactamente con quién, con los herodianos, para matar a Jesús. Luego, si Jairo, estamos aquí llenando, por eso atando caos, por eso la intención de las líneas. Si empezamos a atar caos, luego Jairo era un principal de la sinagoga, luego tuvo que haber estado en ese momento, luego querían matarlo, luego firmaron un tratado porque era como un convenio que ellos tenían. Luego, quien tuvo que haber firmado, una de esas personas que tuvo que haber firmado fue Jairo, ¿cierto? Tuvo que haber sido Jairo. Luego, en teoría, Jairo en ese momento, 3 doritos antes, odiaba a Jesús, quería matarlo, quería destruirlo, ¿sí? Entonces, Jesús obviamente sabía lo que estaba pasando y obviamente sabía quién era Jairo. Yo me presento con una pregunta acá y es: ¿qué harías si se acerca a ti pidiendo ayuda la persona que intencionalmente ha buscado destruirte? ¿Tú qué harías? ¿Qué haríamos si esa persona que sistemáticamente ha buscado destruirme y se acerca arrepentida, pidiendo perdón? ¿Yo qué haría? Yo les digo con toda honestidad, aquí va, ya perdí. ¿Sí? Jesús 1, Jenny 0, o sea, créanme, ya, ¿sí? Porque ya en este momento yo estaría sospechando de la persona, ¿sí? Yo estaría como, o sea, ¿por qué se me acerca? O este es mi momento, le voy a mostrar cómo es y lo voy a ignorar. ¿Saben qué hace Jesús? Versículo 19. Y se de Mateo, ¿no? Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. O sea, Jesús se levanta, no le dice nada y le sigue. Y paréntesis a esto, porque Jesús está haciendo varias cosas. Uno, está respondiendo de la manera más increíble a un corazón humillado, que momentos antes tenía toda la intención de destruirlo.
Y no solamente eso, sino que está modelándole a sus discípulos cómo es que se hace. Vengan, vamos. Y no les dijo nada. Le pudo haber dicho tantas cosas a Jairo, al menos lo hubiera sentado y hubieran hablado y bueno, sí, pero venga y conversamos. O sea, porque es que, a ver, su merced se dio garra. ¿Sí me entienden? No le dijo nada. Se levantó con sus discípulos y fue con ellos. Eso mirando a Jesús. Ahora miremos a Jairo. Un hombre con conocimiento, un hombre seguramente teológico, un tipo de influencia, que seguramente dudaba mucho de lo que estaba haciendo Jesús, hasta que llegó este proceso tan duro de ver a su hija. Porque en Marcos y en Lucas nos especifica que es una nena que tiene 12 años y es su única hija. Yo me pongo en la posición de Jairo con mis hijas y cada vez que las he visto enfermas, lo más grave que han tenido fue Mari, una neumonía, y para mí eso fue durísimo y yo todo el tiempo era: Señor, que me dé a mí, que no le dé nada a ella. O sea, el dolor que uno siente como padre al verlos sufrir, al verlos, es increíble. O sea, yo no se los puedo describir, ¿sí? Y uno realmente quisiera que no sufrieran y que fuera uno el que tuviera que pasar por eso y no ellos. Entonces Jairo, a pesar de su maldad y a pesar de todo lo que había hablado y lo que había seguramente conversado y maquinado con los demás, al encontrarse en esta situación tan extrema, resulta que se da cuenta que Jesús sí era Dios, después de todo. Y resulta que de toda la gente que conocía, de todos los que lo acompañaban, de toda la gente influyente, terminó reconociendo y diciendo: Él es el único que me puede ayudar. Punto. Y la Biblia dice: si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Señor que está en el cielo os dará buenas cosas? Entonces, Él llega y como un velo que se rompe, se da cuenta quién es Jesús y va humillado a Él. Seguramente dice que fue humillado, que fue postrado, o sea que seguramente le dijo: Señor, perdóname, yo he estado mal todo este tiempo, yo necesito que por favor me ayudes, mi hija se está muriendo, por favor ten misericordia de mí. Y lo más increíble es cómo Jesús le responde. Luego, las situaciones duras que nosotros pasamos, los procesos, independientemente de en qué lado de la barca estemos, siempre tienen un único propósito, y es acercarnos a Jesús. Porque al final del día, cuando vives todos tus años y te encuentras al final del camino y haces una evaluación, tú dices: definitivamente Él es el único que me puede ayudar. Y lo más increíble de esto es que Él se levanta y responde a mi corazón humillado, porque Él no tiene ningún problema con reconocer y ver el arrepentimiento que hay en mí. Es más, me perdona. Luego entonces el primer paso para poder acceder a Dios y tener sus beneficios y tener su consuelo, su amor y su protección es el acercarme en arrepentimiento y pedirle perdón a Él. Jairo, un momento antes, estaba tratando de matarlo. Y Jesús lo sabía, no era que no supiera, ¿sí? Y ve su corazón arrepentido y humillado.
Y no es indiferente. No le dije, tome, ¿ve? Chupe, como decimos en Bucaramanga. Mira a ver cómo hace, ¿ve? ¿Quién lo manda? No. Se levanta y lo sigue y no lo acusa. ¿Cuántas veces yo acuso a mi hermano? ¿Cuántas veces siento que tengo esa autoridad para hacerlo y Jesús no lo hizo? Lo perdonó y se compadeció de él y lo siguió, y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. A mí esto me voló la cabeza. Entonces, finalmente, Dios permite el quebranto, porque cada situación que vivimos es la excusa perfecta para encontrarnos con Él. No porque Él dice que Él no nos prueba, pero vivimos en un mundo donde causa y efecto hace parte de la vida y somos víctimas de nuestro propio invento y también víctimas de los de al lado. No siempre salimos librados. Y todo eso es con la intención de que yo me pueda acercar a Él. La pregunta que nuevamente les hago es, ¿con qué actitud nos acercamos a Dios? Nos acercamos con la actitud de que Él resuelva mis problemas, conceda mis deseos, como si fuera el genio mágico de la lámpara, o nos acercamos humillados, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, que está todo el tiempo, ¿sí? Es esta carne, tan solo el estar aquí, todo el tiempo estamos expuestos a nuestra propia maldad. O nos acercamos con, se supone que tú tienes que hacer esto porque tú eres Dios, y tú, si no, entonces no eres Dios, porque si no haces lo que yo digo, entonces ya no eres Dios. O nos acercamos, Señor, ese es lo único que tengo, eres lo único que me llena, eres el único capaz de transformar mi corazón, transformar mi realidad, transformar mi existencia. ¿Y sabes con qué te vas a encontrar? Con alguien que se va a levantar y te va a seguir, te va a decir, ok, ¿estamos a cuentas? Vamos, yo te ayudo, yo te sostengo, yo te soporto, yo te cuido, estoy contigo. Continuemos. Segundo punto, ten ánimo. Entonces Él me dice que Él se levanta si encuentra en mí un corazón arrepentido. Y después me dice, ten ánimo. Miremos Mateo 9 del 20 al 22, por favor. Dice, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En Levítico 15, del 19 al 33, anoten por ahí, se los dejo de tarea, nos habla qué fue lo que pasó, qué es lo que pasaba con una mujer que tenía flujo de sangre. Y era tremendo porque la mujer tenía, una vez la mujer se daba cuenta que tenía flujo de sangre, se estaba con su esposo y el esposo de casualidad tocaba eso, porque ustedes saben que a veces uno se mancha en la cama, ¿sí? Y
Y si el esposo estaba al lado, automáticamente quedaba inmundo. Y el señor tenía que bañarse y esperar hasta la noche para quedar limpio. La cama de la mujer automáticamente quedaba inmunda. Si ella se sentaba en la silla, que a mí me ha pasado, no sé a ustedes, me he sentado en una silla y cuando me levanto la silla está manchada y mi ropa también. Entonces quedaba la silla inmunda. Si yo tocaba algo, quedaba inmundo. O sea, mejor dicho, inmunda, acá, todo, ¿sí? Todo mal. Estas mujeres tenían que salir del campamento, ¿no? O sea, alejarse un poco, esperar a que pasaran su periodo, y tenían un proceso de 7 días donde tenían que esperar. Una vez que terminaba, tenían que ir y presentar una ofrenda y esperar otro tiempito para poder estar ahí en comunidad. Y lo peor de todo es que tú lees Levítico y dice que si la mujer continuaba y su periodo no desaparecía nunca, pues quedaba inmunda por siempre. Y esta señora, que no nos dice mucho, pero que en Marcos nos dice que esta mujer, Marcos capítulo 5, versos 23, no mentiras, verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y antes le iba peor. O sea, esa señora estaba mal, estaba completamente sola, seguramente no era una mujer pobre, y si fueron 12 años, pues permítame usar la imaginación, ¿no? No lo dice la Biblia, pero yo puedo imaginar que seguramente ya no dice que era una señorita, porque a veces la Biblia especifica que era una joven, acá dice que es una mujer, luego ya era una señora grande, era una adulta, luego seguramente, posiblemente pudo haber tenido familia, pudo haber tenido un esposo mínimamente. No sabemos si tenía hijos o no, digamos que no tenía hijos, pero seguramente sí tuvo esposo, seguramente fue una señora reconocida porque tenía el dinero necesario para visitar médicos, y en ese entonces una persona pobre no podía ir al médico, no existía el Sisbén, ¿se va a entender? O sea, se necesitaban recursos para tener la accesibilidad a un médico. Y dice que no solamente había gastado todo lo que tenía, sino que encima de todo estaba peor que antes. O sea, eso pudo haber empezado muy pequeño y de un momento a otro, quién sabe esa señora cómo se taparía para que su flujo no saliera, porque si que la cosa estaba peor, pues nosotras las mujeres que vivimos con este cuento mes a mes sabemos lo complejo que es, ¿no? Y que cuando es más abundante, pues ya uno tiene que ir al médico porque no es normal. Bueno, seguramente para ella era más abundante. Los contextualistas, chicos, no se asusten, tranquilos, es algo normal. Entonces, ¿qué pasaba? En el verso 9 en el capítulo 9 de Mateo, en el verso 20, dice algo interesante la mujer al final, en el verso 21. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Revisé todas las etimologías y revisé sobre todo el griego, y efectivamente la palabra que usa era salva. Hay unas otras versiones bíblicas que habla de la palabra sana, pero ella no estaba hablando de sana, estaba hablando de salva. Y esa palabra salva en griego dice sotisomai. Dice, seré librada, estoy salvada. O sea, efectivamente ya estaba hablando de salvación. ¿Por qué? Porque la sangre automáticamente era un síntoma de muerte. Y esta mujer, por su condición, estaba completamente rechazada, apartada, excluida. Estaba muerta en vida esta señora. ¿Sí?
Imagínense si ella tuvo su época de gloria, su época dorada, donde seguramente fue una mujer hermosa y reconocida, y ahora estar humillada, apartada, y seguramente las vecinas muertas de la risa y felices de verla en su dolor. ¿Sí? Porque a veces las mujeres no tenemos tanto problema con los hombres, a veces son entre las mismas mujeres donde se choca y se habla mal y todo. Y yo creo y amo Semilla por eso, porque aquí las mujeres son increíbles, son maravillosas, nos amamos, nos damos la mano, nos abrazamos, mostramos nuestra vulnerabilidad. Pero estamos hablando de un contexto en una región donde la persona estaba esperando qué malo haces para señalarte, caerte encima, y no solamente eso, destruirte. O sea, si querían destruir a Jesús, imagínate cómo tenían a esta señora. ¿Qué le dirían? ¿Y usted qué fue lo que hizo? Cuente. Ay, usted hizo cositas malas, ¿cierto? Avise. Diga qué fue lo malo que hizo, porque es que para usted estar 12 años así. Mira el dolor del corazón de esta pobre mujer. Pero pasan cosas interesantes en esa palabra salva. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque a pesar de del poco avance tecnológico que evidentemente había en la época, del poco avance científico que evidentemente había en la época, las personas eran tan conscientes de su necesidad de salvación. Si ustedes revisan en Mateo, en muchos lugares aparece la palabra salva, y la misma persona realmente dice, seré salvado, a lo mejor me salve. ¿Sí? O sea, eran tan conscientes de su necesidad de salvación, cosa que no pasa hoy. Hoy, con toda la tecnología, con toda la accesibilidad que tenemos, perdimos de vista que existe una vida espiritual también, una realidad espiritual, y parte de esa realidad espiritual afecta mi realidad física. Estas personas, en medio de su ignorancia, comparado con el siglo XXI, eran más conscientes de su espiritualidad y de la conexión que había entre lo espiritual y lo físico que hoy nosotros. Ella no le estaba pidiendo a Jesús ni siquiera que la sanaran. Y les voy a decir por qué. Esta mujer era digna de ser apedreada y muerta en el instante por haberse acercado, porque la demanda era que estuviera fuera. Dice en Marcos, nuevamente, y en Lucas, que ella se agachó, la multitud rodeaba a Jesús, o sea que ya en ese momento todo el mundo sabía quién era Jesús. La multitud lo rodeaba y ella tuvo que agacharse con mucho temor. Dibujemos esa escena en la cabeza, agacharse y buscar a Jesús. Y había tanta descalificación en su ser, había sido tan rechazada, tan oprimida, tan maltratada, que la mujer tenía pánico, miedo. Ella diría, al menos si toco su manto seré salva, sea que muera en el instante, porque recuerden que cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote se acercaba al lugar santísimo, si no estaba bien lavado, bien purificado, moría. Luego seguramente en algún momento ya no esperaba más que ser sanada, sino que ella a lo mejor si reconoció a Jesús como Dios, sabía que por su inmundicia podía caer muerta ahí, petrificada, con solo tocarlo. Si no, es que los de la multitud la apedrean, ¿no? Porque, ¿sí? No sabemos cuál iba a ser primero. Sin embargo, ella se acerca con temor. ¿Ustedes se acuerdan una época en la que los muebles y las cortinas, no sé si todavía están en sus casas, tenían flecos? ¿Se acuerdan de esa época de los flecos? De pronto ustedes no la vieron, nosotros que somos más grandes, y de hecho yo le regalé a mis papás unos muebles con esos flecos, unas bordas con esos flecos. Bueno, esos flecos hacían parte del manto de los hombres, unos flequitos que caían acá abajo.
Dice que ella únicamente tocó sus flecos. O sea, ella no alcanzó a tocar la tela, ¿sí? No alcanzó a hacer esto, sino que únicamente tocó la puntica. Imagínense en el nivel de pánico, de horror que esta señora tenía para no atreverse a tocar la tela, sino solo los flecos, el borde. Normalmente las mujeres solemos hablar, solemos dar nuestra opinión, aunque seamos muy tímidas. Llega un punto en el que uno habla y siente su opinión. Esta mujer estaba tan dañada, tan destruida, que no fue capaz de tocar, no fue capaz de opinar, no fue capaz de decir absolutamente nada. Ella solamente digo esto y listo, si me muero acá, perfecto, ya, pero ya sé que voy a ser salva, sé que voy a ser libre. Y llega y pasa algo interesantísimo y maravilloso. Primero, la mujer se acerca a Jesús completamente intencional, ¿sí? Ella tenía el plan. Yo con esto soy salva, sea que me muero, sea que me sane, lo que pase, pero yo voy a ser salva. Pero tocar su manto era la manifestación de su fe. Es que ella sabía que era Él, solo Él, y nadie más que Él, el que podía salvarla. Lo tenía clarísimo. Ella ni siquiera pensaba en tener una conversación con Jesús. Ella fue como, ponchado, corro, listo. ¿Sí me entiendes? Después miraré qué pasa, ya. Pero con solo tocarlo, yo sé que voy a ser salva. A mí esto me parece increíble porque a pesar de lo destruida que estaba, su esperanza estaba en Él. Y Él y quiero detenerme acá un poquito porque específicamente en la palabra rechazo. Porque hoy que soy mamá, lo veo con más claridad, ¿sí? Veo cómo mis hijas han experimentado el rechazo, cómo cuando conversamos me hablan de cómo sus compañeros han experimentado el rechazo, y me recuerda a mí, y me lleva a mi infancia, y me recuerda mi rechazo, el rechazo que yo he experimentado. Y me dice hoy la destrucción que eso puede traer a la vida de una persona, el rechazo. Y el rechazo lo vamos a experimentar toda la vida, en diferentes ámbitos. O sea, esto no es que termino el bachillerato y me libro de esto, termino la universidad, me libro de esto, termino de trabajar, me pensiono y me libro de esto. No. Toda la vida vamos a experimentar el rechazo, en mayor o en menor escala, llámele bullying, llámele lo que usted quiera. Y esta mujer había experimentado el rechazo más increíble, que es no solamente la sociedad la abandona, sino su familia la abandona, completamente sola, sin esperanza. Era un objeto, una cosa sin valor. Muérase, ya. Usted estorba. Caminas y eres inmunda. Imagínate eso. Y he logrado entender con mi esposo la importancia de enseñarle a nuestros hijos y de reaprender yo el manejo del rechazo, que es vital, porque nos destruye, nos crea heridas profundas, increíblemente profundas, que determinan en muchos casos mi identidad. No solamente afecta mi estado anímico, afecta mi identidad directamente. Y esta mujer estaba completamente destrozada. Y Jesús se voltea. Mateo 9, versos 22, y le dice:
Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, por favor, leamos en voz alta todos: ten ánimo, hija. Otra vez: ten ánimo, hija. ¿Sabes qué hizo el Señor ahí? Le devolvió su identidad. Le dijo: muñeca preciosa, todo está bien, yo estoy contigo. Ten ánimo, hija. A pesar del rechazo, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la soledad, ten ánimo, hija. Y le dijo a todos los que estaban ahí, porque si había una multitud y no lo dejaban ni respirar, le dijo: ella es mi hija, lo que sea con ella es conmigo. ¿Entiendes ese nivel de restauración y de restitución que entregó Jesús en ese momento? Ella es mi hija. Y le dice a ella: ten ánimo. Y hoy el Señor nos dice: Faisal, ten ánimo, hijo. Andrea, ten ánimo, hija. Mariana, ten ánimo, hija. Julián, ten ánimo, hijo. David, ten ánimo, hijo. Cindy, ten ánimo, hija. Mario, ten ánimo, hijo. ¿Sí me va a entender lo profundo de esas palabras? La restitución, donde Él te pone, pasas de ser una escoria, una cosa inmunda, desvalorada, y te pone en un lugar de honra y te dice: ten ánimo, hija. Y le dice a todos: ¿saben qué? Ella es mi hija. Lo que es con ella es conmigo. Y inmediatamente le dice: tu fe te ha salvado. Y fue salva en ese momento y fue sana. Y dice que su flujo de sangre se detuvo. Saben que a veces hemos durado con enfermedades de años y no nos hemos dado cuenta. O hemos tenido enfermedad muy silenciosa, y es la ansiedad, el estrés, la depresión. Enfermedades tan reales, tan duras y tan solitarias. Porque, como dicen por ahí, el que lo vive es el que lo goza. Yo he vivido ansiedad y es duro. Y difícilmente te lograrán entender. ¿Sí? Y el Señor llega, se acerca con su amor, sin juzgarla, sin pasarle una lista de pendientes, y encima de todo le dice: ten ánimo, hija. O sea, nos dice: ¿saben qué? Vivan sin miedo en el corazón y sin confusión en la mente. ¿Quién me produce eso? Jesús. Única y exclusivamente Jesús me permite vivir sin miedo en el corazón y sin confusión en la mente. Así que Él soluciona desde mi problema temporal hasta y mucho más mi problema eterno. Desde mi situación emocional, aquello que yo no controlo, que siento que se sale de mis manos, hasta mi problema físico. ¡Wow! Profundo. Así que necesitamos tener ánimo. Es que no estamos solos. Tengo un papá
Cualquier cosa con la gerencia. Yo solo camino según Él me guía. Pero tengo alguien que me defiende, que va delante de mí, que me llama hija, que me entiende, que me ama, que me consuela, que me sana. Sigamos. Ay, caramba. Perdón, era las 12:20, me pasé un poquito. Bueno, yo le dije a su pastor que hoy teníamos vigilia. Vinieron preparados. Mentiras. Tercer punto. No temas. Mateo 9, versos 23 al 25. Síganme ahí en sus Biblias, por favor. Dice: Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano a la niña y ella se levantó. En Marcos 5, 35 al 36, si usted quiere ir a mirarlo conmigo, dice algo muy lindo. Mientras él aún hablaba, Marcos 5, 35 al 36, dice: Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a Jairo, al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Repite conmigo, por favor. No temas, cree solamente. Una más. No temas, cree solamente. Es decir, llegan personas y ya le dicen a Jairo: mire, ¿sabe qué? Ya, es más, no moleste. Su hija ya se murió. Es más, ya la vamos a enterrar, ya están haciendo todo el proceso, ya llegaron los músicos, porque en ese entonces para el proceso de funerario pues tocaban instrumentos y todo lo demás. Era en la sinagoga. Luego imagínense ustedes qué personas estaban allá. ¿No? Si este personaje era importante, ¿qué personas estaban allá? Pues toda la gente importante del pueblo, porque es que este es el momento donde todos nos unimos y estamos juntos y sentimos por el otro y vamos a llorar, y lloraban y ellos estaban en su papel, o sea, ellos lloraban y estaban en todo el cuento y terrible, y me imagino que los de la esquina murmurando de que no, es que si es que esa niña, o no, es que los papás, o no, si, no, ¿de qué murió? No, quién sabe qué pecado había cometido para que la niña muriera, ¿sí? Imagínense todo el entorno, ¿sí? Tan solo aquí en Bogotá nosotros sabemos las apariencias cómo se mueven, ¿no? Ahora imagínense allá, ¿no? Era entre personas importantes. Pasa algo interesante. A pesar de lo que había hecho Jairo, al Jairo postrarse, reconocer su arrepentimiento, reconocer su pecado, su maldad, Jesús restaura el corazón del hombre también. A mí me parece increíble, porque no le reprochó y encima de todo lo restaura. ¿Y cómo lo restauró? Cuando dice en Marcos, no temas, cree solamente. ¿Sabes qué le dijo Jesús a Jairo en ese momento? Yo estoy aquí. Tranquilo. Ese problemita lo solucionamos. No preocupe. Usted solo crea.
temas. Sin miedo en el corazón y sin confusión en la mente. Y le dice, cree solamente. Le dice, tranquilo, cree solamente. Yo estoy contigo. Le devuelve la esperanza y le confirma de la manera más amorosa que lo ha perdonado. No temas, cree solamente. Todo bien, ya estamos saldados. Yo estoy contigo. Vamos a solucionar esto. O sea, 3 doritos antes lo quería matar. Y Jesús se apiada de esta persona, lo ve con ojos de amor y de misericordia. ¡Qué tremendo! Y entonces, aquí yo te digo, ¿sabes algo? Pasar de la lectura de la fábula, del cuento, del mito, de la leyenda, al entendimiento profundo en mi corazón que Dios está conmigo, eso lo cambia todo. 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 Sentir que Dios está conmigo. Conmigo. Su merced tiene un problema, Dios está conmigo. Si Jairo con ese corazón se pudo acercar a Dios y Dios lo recibió, ¿tú dudas que Dios no te va a escuchar a ti? Si el anhelo de tu corazón es agradarlo. O sea, de verdad, es un Dios amoroso con el que estamos. Es un Dios misericordioso. Ese hombre estaba rodeado de personas. Miren el paralelo, la mujer estaba sola, el hombre estaba rodeado de personas. Y no era cualquier persona, era gente importante, relevante e influyente. Que parecía que estaban con él, ¿no? Estaba una muy buena cantidad de gente. Llega Jesús y les dice, Mateo 9:24 dice, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró. Estas personas que están en un funeral, imagínense ahora, ya con esto termino, están en un funeral. ¿Cuál es el sentido de un funeral? Es dolerme con el otro, ¿no? Es sentir dolor con el otro. Y estaban en todo el espectáculo, llorando, la música. Jesús entra y le dice, no, es que la niña duerme. ¿Qué clase de persona se ríe en ese momento? Pensemos un poquito. ¿Será que una persona que realmente amaba a Jairo y su familia hubieran hecho eso? ¿Se hubieran reído cuando vieron que Jesús le dijo que solo dormía? ¿No es cierto? ¿Qué debió haber pasado? Que esas personas debieron haber estado en silencio. Me imagino yo, porque eso es algo que yo haría. Y yo diría, sí, de verdad está durmiendo. Y si le miramos el pulso, ¿qué tal que si esté viva? Dios mío, nosotros la vamos a enterrar. ¿Por qué no vamos y miramos? Lo último que se me pasaría por la cabeza es reírme en ese momento. Entonces yo creo que aquí nos están hablando del tipo de personas de las que estaba rodeada Jairo. No eran las mejores. ¿Ah? Y yo te soy sincera, en mi funeral no quiero gente así. Gracias. ¿Sí me entienden? ¡Qué bellezas! Eran unas bellezas la gente que estaba ahí. Para que en vez de tomar con respeto
y aún considerarlo como duda. Ok, está bien, no creen en Jesús, no hay ningún problema. Pero no te genera duda, no te genera esperanza que Jesús haya dicho que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. No te dice, qué bueno porque los papás no van a sufrir, qué bueno porque la nena era tan chiquita, tiene toda una vida por delante, sino que te produce risa. Mira la escanea de los personajes. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a personas o permitimos que gente se acerque a nosotros con toda la intención de dañarnos, y lo sabemos, y lo permitimos? O nosotros mismos permitimos ver cosas que sabemos que nos hacen daño, permitimos escuchar cosas que nos hacen daño, permitimos caminar en lugares que nos hacen daño, ir a lugares que nos hacen daño. ¿Y Jesús, sabes qué hizo con esta gente? ¿Qué hizo? Los sacó. No negoció con ellos, no les dio explicaciones, no les preguntó cómo se sentían, no los regañó, los sacó. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con ese tipo de personas? Sacarlas. ¿Qué tengo que hacer con ese tipo de comportamiento? Sacarlos. ¿Qué tengo que hacer con ese tipo de cosas que escucho, que veo y cómo me porto? Sacar eso de mí. Es que ahí no hay negociación. ¿Sí? Eso se saca, punto. Entonces, aquí vemos tres cosas muy interesantes. Solo podemos entrar a los beneficios de Dios a través del perdón. Y termino, por favor, en su Biblia con Salmos 103, versos del 3 al 4. Ya con esto termino, perdón. ¿Y por qué esto? Porque en lo personal creo que resume todo lo que estudiamos hoy. Salmo 103, versos del 3 al 4 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En resumidas cuentas, si entras por la puerta del perdón, tienes un Dios que perdona todas tus iniquidades. Tienes un Dios que sana todas tus dolencias. Tienes un Dios que rescata del hoyo tu vida, del pozo cenagoso de la desesperación. Oremos.